No sé si ya ven la imagen. Sí, sí. Correcto. Yes. El tema que vamos a tratar hoy, sí es clave. Ojalá que los que no asistan puedan revisarlo, porque es el manejo de los datos. Esto, o la gente no llega, en los proyectos la gente no llega a los datos, o no le interesan, o no le, y en un tercer nivel no le interesa cómo funcionan dentro de un congreso, dentro de un curso virtual. Y aquí hay dos conceptos que son claves, la segmentación y la evaluación y el seguimiento. El, la segmentación viene de un concepto de mercadotecnia. La idea que les voy a presentar no es un concepto educativo, pero es un concepto muy potente en términos de los resultados de cualquier proyecto virtual. Entonces, fíjense, segmentar no significa partir, significa diferenciar en un campo total. Y eso es muy importante porque lo hacen los mercadólogos, porque venden producto deslactosado, venden producto para diabéticos, etcétera. Y entonces tienen un mercado cautivo, y es la razón por la que ahora en los pasillos del súper de leche hay un montón de marcas y un montón de tipos de leche, por ejemplo, ¿no? A nosotros nos interesa de la misma manera porque los segmentos son diferentes entre sí, pero nos permiten identificar perfiles. La importancia de esto es que sean identificables en el tiempo, es decir, que no se mueva, ¿no? Que el segmento que escogimos no pase de un lado a otro. Y son accesibles. Es decir, si yo me quiero dirigir a un grupo, es porque tengo las posibilidades de visitarlo, de conectarlo, etcétera, ¿no? Entonces, fíjense, este concepto, así como está, nos lanza una pregunta hacia el Colegio Mexicano de Ortopedia. ¿Cómo segmenta CMO su población? Para mí la pregunta es si de veras tienen un segmento clave o una segmentación clave o no. Yo les puse aquí tres, no es todo lo que hay, pero ustedes hablan claramente de capítulos. O sea, los doctores están divididos por capítulos, que en mi entender son especialidades. Otra diferenciación la hacen entre médicos y residentes y público en general. No sé si haya más formas de segmentarlo. Entre más, no hay una regla que tengan que haber 3, 10, etcétera. Pero entre más claros sean los grupos objetivo, yo voy a tener más clara mi tipo de servicio. Para mí el reto más importante en el Congreso es que ustedes al dividir el Congreso por capítulos, y lo hacen en las conferencias y lo hacen en los conversatorios y lo hacen en los videos, es que yo espero algo de cada grupo, tanto en desarrollo de los materiales como en su participación. Entonces, esto es muy importante. ¿Y cómo ocurre? Bueno, en mercadotecnia lo dividen en varios niveles, psicológico, etcétera, pero lo que nos interesa en primera instancia es lo geográfico. Si es país, estado, puede ser religión, región urbana o rural, tamaño de ciudades, etcétera. Y la parte demográfica, edad, género, ingresos, grados de estudio, nacionalidad, raza, religión, ocupación, etcétera. Aquí en el caso de CMO, pues grado de estudios puede ser especialización, escuela donde se especializó, año en que se especializó, eh, dirección donde, el hospital donde está trabajando, etcétera, ¿no? Bueno, en el proceso, esto se convierte en perfil de participantes. Y si yo no lo capto al principio, ya no lo capté o muy difícil lo puedo captar. Y aquí pongo los datos que serían más o menos generales. Nombre, edad, género, especialidad, el lugar de trabajo, país. Ustedes hablan, por ejemplo, de internacionales y nacionales, y de locales y de los estados de la República. A veces ustedes van a necesitar la dirección, a veces no, la dirección de trabajo, sí la institución. Eso depende de la finalidad que tenga
este registro de perfiles. Bueno, este registro de perfiles cae en una base de datos y esa base de datos ya es explotable. Aquí hay dos caminos. Uno, para el técnico tiene que saber de antemano qué datos quiero. Bueno, primero tengo que saber yo qué datos quiero, qué datos me son útiles. Después, el técnico tiene que preparar este formato de ingreso de datos y nos va a generar todo tipo de reportes. Aquí viene el concepto de filtro. O sea, ya teniendo esta base de datos completa y estable, y si ocurre al principio mejor, yo puedo decir, a ver, dame un reporte donde me filtre solo los médicos de la zona metropolitana para fines de grabación, por ejemplo. O dame un reporte de los médicos jóvenes, los que tienen de 5 a de menos de 10 años laborando. Dame un informe de las médicas mujeres, etcétera. Entonces es importante que exista la base de datos. Si existe la base de datos, se puede generar el reporte. Pero aquí también yo recomendaría no tener idea de qué reportes quiero para ver qué análisis hago. Y no, ahora se me ocurre que me des tal dato, etcétera, ¿no? Los reportes que genera el técnico, el que tiene a cargo la plataforma, solo son reportes, no es información procesada. Entonces le toca al equipo de CMO tomar esos reportes que pueden ser tablas gráficas y hacer los análisis correspondientes. Eso nos lleva a la toma de decisiones. Bueno, aquí hay un dato importante. En el momento que yo los escribo, y eso no lo vi claro en el Congreso, yo tengo que saber cómo ingresa el participante, si es realmente un doctor que va a participar, si el doctor paga o es becado, si es un patrocinador que va a participar que tiene acceso a las salas para hablar con la gente, o si es un patrocinador que solo anuncia sus productos. ¿Quiénes somos del staff? Por ejemplo, en el caso de mi experiencia, yo vi que la clave que me dieron a mí la compartía con otras personas. Así no vamos a saber qué está haciendo el staff o si está cumpliendo sus funciones. Entonces, cada persona que entre al Congreso debe tener un registro y un estatus. ¿Qué tan grande debe ser este registro del perfil? Realmente no lo sé, porque también pedirle a la gente que llene muchísimos datos no viene al caso. Bueno, aquí no puse, estoy viendo que no puse el correo, la forma de contacto, su teléfono, su correo sí son importantes también. Bueno, ¿en dónde se consiguen estos perfiles? Pues a la entrada. Hay algo que le llaman landing page, que es una página como de aterrizaje, que ese es muy importante en el Congreso, porque es ahí donde confluye todo lo que ocurre antes del Congreso. Es una página de interés, le llaman de aterrizaje, yo no capto un sinónimo en español, pero bueno, la traducción es de aterrizaje, y no sé si haya una construcción en español que nos permita dar la idea, pero es el puente y es un concepto donde yo hago que la gente que llega tenga la información que necesita, o sea, saber cuándo es el Congreso, dónde es, quiénes van a estar, qué perfiles tienen los que van a estar, de qué van a hablar. Aunque no se tenga el programa definido totalmente, esta página por si se abre con anticipación, sí es importante ir presentándoles información, mandando información. Y siempre se hace en un formato de este tipo. Esto técnicamente no es una maravilla, pero o se hace en el momento oportuno o ya no se tiene. Y le digo, los límites están en contenernos, en no pedir demasiada información o pedir demasiado poca. Este esquema lo tomé de, de- de internet y tiene la lógica del Congreso, precisamente. La parte izquierda, Facebook, ADS, que son los comerciales en internet, de las páginas o el correo electrónico, deben tener anuncios que lleven precisamente a la página, a la landing page, para que la gente ahí tenga la información. Y si ustedes ven el imán, es porque es una página de atracción. Lo primero que nos hacen hacer cualquier cosa que busquen, yo busco un tema de ortopedia y está en una página que anuncia un producto nuevo. Cuando entro a la página me abre un cuadrito que me dice, primero regístrate y te regalo el libro, ¿no? Yo ese libro, esa nota te la regalo. Pero para cuando menos dame tu correo y dame tu
tu nombre o dame tu institución. En el caso educativo es muy común que me digan si es maestro, investigador, estudiante y de qué instituciones. Y ya con esos datos ya me dan acceso a la información. Bueno, esto debe ocurrir igual en el Congreso, aunque la página es de registro. Puede ser un registro inicial donde yo ya tenga a la gente interesada, donde si veo que no se ha registrado, pues pueda pedirle seguir haciendo la invitación. En cuanto yo me inscribo, aquí se conecta ya sea por el teléfono, por el celular o por el correo, un aviso de confirmación o mediante una página. Por ejemplo, muchos sistemas, cuando yo me inscribo, me mandan a una página diciéndome, ya lo hiciste. Bueno, ocurre también cuando yo presento una queja en alguna compañía grande. Yo escribo dentro de la página mi queja y en la página me indica, ya recibimos tu reclamación, nos damos 48 horas para contestarte, ¿no? Y ahí mismo entra el cobro. El cobro es ya un sistema, es otro sistema de la plataforma, pero adherido al sistema de captura de la gente. Esto es muy potente y esto debe estar muy bien organizado ahora, porque de otra manera, eh, hacerlo a mano, cobrar por medio de fichas, etcétera, ya no es tan fácil de manejar o tiene que haber alguien que esté dedicado a hacer el registro. Entonces, fíjense que el reto, la tarea que yo esperaría en este congreso es tener los perfiles para yo después hacer un análisis de qué hizo cada grupo de acuerdo a su perfil. Al menos de entrada, la primera pregunta que yo haría, que no recibí la respuesta porque la hice el año pasado, es por perfil, ¿qué gente entró a los videos? Y aquí vamos a encontrar verdadero oro en la información y es eso que les estoy comentando, es realmente lo que venden las empresas grandes como Facebook, etcétera, porque lo que obtienen es una información que es valiosa para los vendedores y para nosotros es valiosa en términos de resultados y de logros. Eso es clave. Bueno, la otra parte tiene que ver con la evaluación y el seguimiento. Aquí, ¿en qué no pensamos cuando hacemos un congreso? Pensamos, bueno, yo lo he visto cuando se hace en universidades, muy poca gente piensa en la información, aunque la información ahí está, ¿eh? Cuando yo registro un alumno, cuando yo le escribo, capto una gran cantidad de información y de papeles. Y lo que yo tengo que hacer es preguntarme qué hago con la información. La idea clave o el fondo que hay en este punto es que las plataformas en sí mismas procesan y controlan información. Aunque no querramos, yo con que entre a una página ya me están, alguien ya está captando la información y guardándola, organizándola y analizándola. Es por eso que cuando siempre nos dicen, cuidado con lo que pones en tu red, porque se queda ahí para siempre. Aunque ustedes lo borren, ya quedó ahí guardada para ciertos análisis. Y ahorita estamos al nivel de análisis de los gestos, de identificación de cara, de identificación de huellas, etcétera, ¿no? O sea, todo lo que entra a una computadora ya está guardado como dato. Bueno, este es un esquema muy, muy potente, aunque es un esquema educativo, vale para los congresos. Una plataforma tiene, primero, herramientas de distribución de contenidos. Yo les pediría que ustedes se imaginaran eh, en el congreso, en los cursos que ustedes tienen en la plataforma, estos elementos. No se los voy a decir, se los voy a comentar. Hay siempre, Internet es acceso a contenidos. Entonces, una herramienta que está dentro de la plataforma es dónde pongo los contenidos, cómo los nombro, cómo los organizo y cómo le doy acceso a la gente y qué hace con el material. Entonces, ahí tú una herramienta para hacer contenidos. Del otro lado están las herramientas de colaboración y comunicación que son síncronas y asíncronas, que son de las que hemos hablado y que son donde está la gente actuando ya sea por escrito, por voz, por video o por video y voz o usando los recursos. Estos dos elementos se cruzan. Por ejemplo, en este momento estamos usando una herramienta de comunicación que es síncrona,
pero que además está manejando cuando menos la presentación, puede manejar videos, etcétera. ¿De dónde saca los videos? Del lado derecho, desde las herramientas de contenidos. Si ustedes se imaginan, cuando yo pongo un video, solo lo pongo en un lugar, le pongo una casita y ahí lo dejo. Entonces yo le pongo un nombre y cada que lo requiero, donde lo requiera, yo lo llamo desde ahí. Esto me evita estarlo poniendo cada vez. Entonces todo se genera por claves. Entonces cuando yo estoy en una herramienta de comunicación, yo llamo a contenidos. Entonces ya están cruzados. El problema ahorita es que ya estas herramientas están mezcladas. Yo estoy trabajando en comunicación y estoy trabajando con contenidos. Yo estoy trabajando en contenidos y puedo llamar a las herramientas de comunicación. Bueno, lo de abajo es lo que no vemos y voy a tocar primero del lado izquierdo. Hay herramientas de administración y asignación de permisos. Esto le compete solo al técnico especializado, al soporte, pero nosotros lo manejamos por petición. En este momento, por ejemplo, el, el host que le llaman, o sea, el responsable, yo lo puedo intercambiar, autorizar permisos, callar los micrófonos, etcétera. Todo esto se hace de una administración de soporte. Sin embargo, bueno, yo me puedo requerir que un doctor que está como participante me ayude y pase como expositor. Tengo que pedir el cambio de rol para darle más atribuciones. Un elemento clave en ese sentido es el profesor y el profesor y los alumnos. El profesor tiene un atributo y acceso a ciertos materiales. El alumno tiene otro atributo y acceso a otros materiales que en parte pueden ser los mismos que usa el docente. Sin embargo, este, esto tiene que ser administrado. En un nivel más amplio están los administradores, los coordinadores de los trabajos, que pueden tener acceso tanto a lo del docente como a lo del alumno para dar un seguimiento. Esto nos da pie a que yo tengo herramientas tanto de evaluación como de seguimiento. Cuando yo entro a un cuestionario, no entro a contenidos, entro a una herramienta diseñada que me hace preguntas y que yo conteste y que las guarda en otro lado. Cuando yo entro a estas herramientas también que están atrás de cualquier plataforma, yo entro a gráficas, a tablas, donde me dice qué hace cada persona. Bueno, lo importante y en lo que me quiero centrar del seguimiento es que estamos en esta parte verde. ¿Qué hacemos qué nos da esa parte verde? Bueno, nos da información de acceso. ¿Quién entró? ¿Cuánto tiempo estuvo? ¿Qué vio? Esos son, yo le llamo trazas, ahorita está checando que no es muy común el concepto de traza, pero son como rutas que la gente sigue y que pueden ser diferenciadas. Entonces, esto yo lo puedo pedir, a ver, dame un reporte por día. ¿Cuánta gente entró el sábado y el domingo? Eso es clave para saber si el sábado y domingo la gente lo aprovecha menos o lo aprovecha más. No se puede saber. ¿En qué horario están en los picos de demanda? Esto para los técnicos, estoy seguro que los técnicos sí lo ven, porque es donde planean que las plataformas aguanten. Entonces, por ejemplo, el caso de Telmex Slim, abre o cierra su ancho de banda, depende de los usuarios y depende de las horas de demanda, porque así él ahorra millones de pesos en ese truquito. ¿Se acuerdan cuando nos cobraban el teléfono, las llamadas por minuto cerrado? Esos centavitos eran millones, que después la ley los cambió y ya se cobra el tiempo usuario exacto, ¿no? En minutos y segundos. Bueno, todo esto tiene que ver con acceso y es importante. A lo mejor no, bueno, ahorita lo comentamos, pero es muy importante. Luego, a través de herramientas tipo encuesta, le llaman tipo encuesta, yo veo tareas y resultados. O sea, yo pregunto algo para que me contesten, cuando menos para saber si están ahí o no. Puede ser absurdo, pero yo entro a la plataforma y puedo poner una palomita y puedo poner otra palomita cuando me salgo como señal, ¿no? O cuando yo dejo de moverme cierto tiempo, de que dejo el video y está corriendo y sigue corriendo y se repite y se repite, eso se identifica, ¿no? Y el otro punto, yo puedo saber en cierto término
la participación, cuánta gente entró a un conversatorio, cuántas preguntas hicieron, quién las hizo, qué tipo de perfil las hizo, etcétera. Todo eso se hace en esta caja de la plataforma, que es usual que no tengamos a la vista, ¿no? Bueno, ¿qué datos tenemos en ese sentido? Primero los perfiles, quiénes son. Después todo lo que haga yo de autoevaluación, o sea, yo puedo autoevaluarme, contestar preguntas como, me interesó el tema, me es de aplicación general, etcétera, ¿no? Y puedo hacer evaluaciones. ¿Se acuerdan que se hicieron un par de preguntas al final de cada video? Esas preguntas no pertenecen al video, pertenecen primero precisamente al cuadro de seguimiento. Entonces, yo califico, por ejemplo, en una escuela los trabajos que entregan. Están en un espacio de entrega de trabajos, no están mezclados con otra cosa. Yo puedo responder en términos de lo que vi en un material, de lo que leí. Y yo puedo tener en el cuarto nivel el progreso general y los resultados, o sea, un sistema que me diga qué está pasando con todo. Nosotros como usuarios, como coordinadores, como organizadores, lo que hacemos son preguntas. ¿Qué me interesa conocer del evento? Por ejemplo, yo puse aquí algunas. Por supuesto que no son las únicas ni las principales, pero valen para cosas importantes, ¿no? ¿Qué páginas se visitan? ¿Cuánto tiempo me dedico al día? ¿En qué horario? ¿Qué tiempo he estado en cada apartado? ¿Cuánto tiempo tarda en hacer una autoevaluación? Por ejemplo, para los exámenes, por reactivo, se tiene que tener un tiempo estimado que al final de cuentas ya para las próximas réplicas se pueda ajustar el tiempo óptimo de resolución de exámenes. La UNAM, por ejemplo, da 4 horas para sus exámenes de admisión. Creo que lo hacen tanto en bachillerato como en superior, pero la gente realmente, hay como 4 tiempos de cierre. Los que ven el examen y se salen porque no van a hacer nada, los que pueden terminarlo más o menos en 1 hora. De ellos yo no he sabido si lo hacen completo, hacen lo que pueden y se salen. Y el tiempo promedio que abarca las 2 horas, los que se quedan ya en el resto es un exceso de tiempo, ¿no? ¿Qué links se visitan? ¿Por qué se tocan? ¿Quiénes acceden a ciertos recursos? Etcétera, ¿no? Esas son las preguntas que nos podemos hacer. Todo esto para nosotros no tiene que ver con hacer cosas en la plataforma, tiene que ver con los reportes que podemos estar pidiendo, solicitando, ¿no? Aquí las recomendaciones, yo tengo que pensar que, qué información quiero tener, es decir, al final del Congreso, ¿cuáles son los resultados que yo espero del Congreso? Puede ser solo número de participantes, puede ser conocimientos logrados, puede ser involucramiento de la gente en la organización, etcétera. ¿Qué preguntas me hago? ¿Y qué preguntas puedo resolver a través de los reportes? No esperemos que el área informática nos genere informes. Los informes se generan a partir de los reportes. Y esta es una información valiosísima para focalizar los servicios que quiero dar, quitar los que no tienen sentido. Ahí nos podemos llevar sorpresas. Por ejemplo, en mi experiencia personal, las cosas que a veces considero menos importantes o que el grupo de trabajo considera menos importantes son las cosas que la gente considera que tienen más valor. El otro ejemplo es que las cosas que técnicamente o que conceptualmente pueden ser muy difíciles, para la gente no pueden ser de interés. Yo tengo un presente en un proyecto donde hicimos animaciones, hicimos juegos, etcétera. Pero cuando hicimos simplemente un fichero con cuentos, datos del autor, etcétera, los maestros les dieron un potencial increíble a esa herramienta y lo otro no les pareció, a lo mejor también por familiarización no le dieron tanto valor. Y eso que era tan simple de construir, tan simple de armar, porque era tomar lecturas, armarlas y ponerlas en bonitos, eso le dieron un potencial, les dio un potencial enorme. Eso pasó yo lo vi en la del Valle de México. Entonces es muy interesante siempre estar analizando la información. Bueno, en términos prácticos,
Esto es producto, ya no es producto conceptual, esto es producto de la experiencia. ¿A qué nos enfrentamos? Bueno, un semáforo rojo. Yo no he podido descifrar por qué los técnicos siempre nos dicen que no. O sea, quiero los datos de esta manera, no. Quiero que me des los reportes, no. Entonces siempre tienen como en esta parte al mínimo esfuerzo, eso es general, ¿eh? Es totalmente general. Entonces aquí uno sí tiene que meterse a investigar un poco y saber fundamentar que se puede, ¿eh? Ese es un reto enorme. A veces sí los requerimientos son absurdos. A veces el técnico nos puede decir, no, 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 no tienes tanto la razón porque aquí tienes esta otra opción y esto te da, es una alternativa mejor, etcétera. Pero eso es muy común hasta la fecha. Desde que empezó esto hasta la fecha, el no para mí es un rojo importante. Luego, un punto de control es qué queremos rastrear o con ese rastreo, qué queremos valorar. Yo me quedé muy impactado hace ya unos 4 años, 5. Me invitaron a hablar con el rector de la Universidad de la Ciudad de México, porque estaban adquiriendo su plataforma. Entonces la inquietud que él tenía es que quería el reporte por minuto de lo que hacían los alumnos. Entonces, imagínense qué tengo que hacer para generar eso, pero lo peor, qué tengo que hacer para analizarlo y qué obtengo de analizarlo. Es lo que pasa ahorita, por ejemplo, con el trabajo en casa, que la herramienta se está usando como medio de control. Es decir, no te pares o cuando te pares me tienes que avisar, ya sea así sea porque te vas por un vaso de agua, porque vas al baño o porque lo que sea. Y no se toma en cuenta que en la casa pasan cosas. Alguien toca y tiene que abrir, el teléfono suena, los perros ladran, etcétera. No es lo mismo que estar en un trabajo. Entonces, una traza de este tipo para fines de control individual yo no la recomiendo, ¿eh? Y es muy común la tentación de usarla para evaluar, ¿no? O sea, yo he hecho exámenes, por ejemplo, las lecturas. Yo tengo que leer un material y en muchos cursos ponen un examen que solo lo abren un tiempo y a una duración terminada, muy limitada, con el fin que yo conteste que leí la lectura, para que no copie el examen, se lo pase a otra persona y para que se aseguren que leer. Para mí lo menos importante que hay es que alguien me demuestre que leyó. Lo que importa es que me demuestre que lo que leyó lo aplicó. Pero eso es muy común y eso se vuelve muy complicado, ¿eh? Tiene un uso que ya no alcanza aquí el desarrollo, pero cuando ya eso entra a sistemas de inteligencia artificial y me permiten acompañar a alguien para el aprendizaje, esto sí vale, pero no vale como un dato de control, vale como un dato de valoración de qué estoy haciendo. Y el botón verde, el semáforo verde, es cuáles son mis instrumentos de evaluación. A mí me gustó la parte de los videos porque cierran con el cuestionario. Entonces el cuestionario me dice si vio el video, porque yo elegí que esos datos que me aporta el participante sean los que me indican que vio el video. No me interesa controlar cuánto tiempo está en el video, ojo, pero sí me interesa saber, en términos de perfiles generales, quién entró a ver el video, cuánto tiempo estuvieron. Esto implica muchas cosas, fíjense. Implica, por ejemplo, no ser rígidos. El video yo lo tengo que poder ver todas las veces que quiera, todo el tiempo que quiera, lo debo de poder repetir, etcétera. Si ustedes me preguntan un diseño para mí actual, sobre todo en sistemas educativos, es cuando yo le abro todo al alumno para que lo vea como quiera. Jamás lo podré controlar. Hay cursos que dicen, a ver, el lunes se abre para lecturas. Hasta las 6 de la noche le abro el foro. El día siguiente es para que hagan la tarea. Y de las 9 a las 10 de la noche de ese día
van a estar participando en una actividad síncrona, que esa sí lleva un horario. Y no, mi experiencia me dice, si van a ver un módulo, abre todo el módulo y controla mediante los instrumentos. O sea, lo que quieras evaluar, evalúalo a través de preguntas de cuestionarios o de participaciones, pero no lo evalúes a través de lo que esté escondido. Entonces, eh, cuando uno entiende esto, es como, ustedes lo viven porque la mayoría dan clases o dan pláticas. Yo he aprendido que un buen maestro es buen maestro cuando termina la clase a tiempo. ¿Qué quiero decir? Que tiene un tema que dar, tiene 50 minutos y él entre lo que explica la actividad, el, el que responde preguntas y respuestas, a la hora exacta, dice, este tema se terminó y todo el mundo se queda con la sensación de que el tema se vio completo. No se queda, les voy a explicar este cachito que faltó para la semana que entra, etcétera, ¿no? Ese es eso es clave. Y la otra es que lo virtual es, eh, cuando ustedes están en clase, quieran o no, se rigen por tiempos. Hay un tiempo de pasar lista. Cuando yo paso lista, el alumno solo tiene que contestar presente o no contestar nada si no está, por supuesto, ¿verdad? Cuando yo dicto clase, todo el mundo está atento todo el mundo sabe qué hacer, estoy atento al pizarrón. Cuando yo pongo ejercicio, todo el mundo se calla y está en su cuaderno haciendo el ejercicio. Cuando los pongo a trabajar en grupo, tiene que haber ruido. Y yo sé que en ese momento el grupo va a estar hablando. A veces podemos pedirles que hablen en voz baja, etcétera. Pero eh, va a haber ruido, va a haber ruido. Cuando uno está en un ambiente virtual, no se puede controlar el tiempo así. Entonces, por eso mi recomendación es que se abra todo. ¿Qué podemos controlar en el tiempo? Lo síncrono y lo asíncrono. Y lo síncrono es importante. Eso tiene una fecha y un horario. Permítanme un segundo. Por aquí tengo una... ok, son asuntos del chat. Ok. Este... Entonces, cuando yo trabajo en modalidad presencial, yo voy por tiempos. Cuando yo estoy en un ambiente virtual, voy por momentos. Por eso cuando ya se diseña en virtual, no se habla de espacios, se habla de ambientes. Y yo construyo un ambiente donde está todo. Por eso mi recomendación de que de que cuando se abre un curso se abre todo. Entre más yo quiera controlar cachitos, el asunto es menos humano. Piensen ustedes el, eh, el control de la televisión. ¿Por qué nos es útil y por qué es un éxito el control de la televisión? Uno, por el zapping, por poder cambiarle a lo que yo quiera, porque está bajo mi control. Y dos, por el timer. Cuando yo controlo el tiempo de apagado, entonces eso sí es humano. Y eso es maravilloso porque yo puedo bajar la tele pensando que si me duermo no se va a quedar prendida toda la noche. Eso es muy potente. Entonces, la parte de evaluación es la parte de control humano. Yo te espero aquí y aquí sé que tengo el derecho a preguntarte, tengo la opción que preguntarte y tienes derecho a saber que eso va a ser de esa manera, ¿no? Bueno, fíjense, yo aquí cortaría porque es mucha información y me gustaría abrir el espacio para que ustedes comenten esta parte, si les parece. Sí me gustaría escucharlos y ir revisando la idea. Adelante, adelante, Mira, aquí doctor Velázquez. es muy importante lo que acabas de comentar. Yo creo que la sociedad o el colegio ya conoce el perfil de todos los médicos que asistimos a los congresos y la mayoría en años anteriores ubicaban a ciertos temas que a la mayoría no le interesaba porque no son espectaculares o no son de solución esto.
En mi caso estoy hablando de complicaciones de las fracturas, de las infecciones y demás. Es un tema muy importante que a la mayoría de la gente pues no le interesa en sí. ¿Por qué? Porque es un tema complejo que lleva a muchos reveses y los enfrentamientos. Entonces la mayoría de la gente se va por cosas sencillas, o no sencillas, sino que dan no complicaciones. Por ejemplo, pongo una prótesis y el paciente camina espectacularmente al otro día y demás. Yo trato una infección y no la puedo quitar a la primera cirugía, a la segunda o tercera, hay una complicación. Entonces, lo que tú mencionaste al principio, detectar cuáles los intereses de los asistentes, es muy importante, aunque sabemos que se van a ir mucho hacia ciertas patologías. Aquí, entonces, en un momento dado dice, bueno, es que a mí me interesa, o al 90% le interesa pura artroscopía. Bueno, ¿y los demás temas qué? Entonces, el detectar esto es muy importante para poder seleccionar qué tanta le vamos a dar tiempo a ciertos capítulos y demás. Pero por otro lado, es muy importante que se conozca que existen otras patologías que se pueden resolver, como en el caso de infecciones. El hecho de no contar con esos temas hace que la gente pues dice, bueno, pues es que no se complica nunca una cirugía, pero el tener el tema en un foro donde se pueda consultar en cualquier momento es muy importante para que se conozca que hay solución en este tipo de patologías. Esto es porque nos enfrentamos o nos acercamos a alguien que tenga una complicación cuando tenemos una complicación. Entonces nos acercamos a alguien, oye, ¿qué hago? Se me complicó este paciente, ¿qué puedo hacer? Entonces aquí lo importante sería balancear ese tipo de cosas para que en el momento que se den a conocer o se tengan en el foro, se tenga la posibilidad de consultar o de mantener una relación con algún experto más importante. Sí, eso, yo tenía una pregunta. ¿Por qué lo sabes? Todo este dato. Porque en congresos pasados en que he participado como coordinador de capítulos y demás, me ha sucedido. Por ejemplo, un día estábamos en un congreso en Veracruz y lo que me asignaron a mí para presentar era el tratamiento de las infecciones en prótesis, etcétera. Fue un domingo a las 8 de la mañana. ¿Cuántas personas habíamos a las 8 de la mañana el domingo? 4, los 4 ponentes. Entonces la gente empezaba a llegar alrededor de las 9, 10, etcétera. Ha cambiado últimamente, en los últimos congresos, ya la participación en las infecciones específicamente ha modificado. Hemos traído ponentes internacionales y demás. La gente es, ¿por qué? ¿Por qué ha cambiado? Porque la gente se enfrenta a las complicaciones. Y en un momento dado dice, es que pues no hay nada que hacer. Entonces ya cuando conoce que a veces sí se puede hacer y se puede hacer mucho el rescate de esto, pues eso favorece que los pacientes, digo, que el médico pueda tratar en forma correcta a sus pacientes. Entonces yo Sí, creo que esto es muy importante lo que acabas de mencionar, tanto la selección del perfil de todos los, aunque la mayoría ya sabemos cuál es, como cómo favorecer que todos los participantes conozcan que existen patologías. Igual va a ser en columna, igual va a ser en otros capítulos. ok, gracias. Ahorita vamos a acumular comentarios. Manuel, por favor. Sí, sí, levantaste la mano. Sí, sí abres tu Sí, micrófono para sí. comentar. Bueno, yo lo primero que pongo es que estamos haciendo un ejercicio que observo se centra desde el Congreso hacia el colegio. Yo nomás quiero ajustarlo, que realmente el colegio tiene una serie de audiencias desde los mismos miembros del colegio, los ortopedistas que no son miembros del colegio, los laboratorios y las autoridades, etcétera. El colegio tiene un esquema o se ha ido manejando un esquema de tecnología
tecnologías de la información. Eso tú lo vas a entender muy bien, que es un mapa de plataformas. Y ahí es donde yo te pediría que nos ayudaras un poquito a entenderlo. Por ejemplo, lo que decía el doctor Joe Velázquez. Primero, conocemos el nombre del doctor, a cuántos cursos, sea congreso o no sea congreso, asiste con nosotros. Sabemos qué años facturaron y qué años no facturaron, edad, en fin, toda su información la tenemos a través de un CRM. Por otro lado, tenemos un esquema de facturación. Y quiero hablar aquí, esta es una plataforma, esta es una segunda plataforma. Lo que tú bien describías, que emana desde el Congreso, que es el registro, ahí hay una serie de preguntas que se les hace cuando lo hacen, pero no es exhaustiva porque de alguna manera en las otras plataformas lo tenemos. Entonces, si quisiéramos hacer un perfil como tú lo dices, lo podemos hacer. Hasta cuando se muere, nosotros lo identificamos que el doctor falleció y lo pasamos a otro lado del CRM. No es exhaustivo, obviamente nunca vamos a estar, porque como tú dices, puede llevarte hasta el control, lo cual no es interés. Sí hay estadísticas que entraron al colegio de cuántos fueron, en qué temas estuvieron, ahora con una plataforma digital, un poco más difícil en la parte presencial. Pero todo esto es nada más cruzar que si hay una información y un perfil basado en un esquema de tecnología de la información que se está construyendo poco a poco, esto que estamos haciendo crecerá, se enriquecerá, pero a mí me ayudaría mucho, y hablo como colegio, que se entienda que es plataforma. Plataforma queda como un concepto y pareciera que siempre tuvo la culpa la plataforma, ¿no? Cuando realmente son una serie de plataformas que deben de converger en un esquema de este tipo. Sí, sí, exactamente. Se llama plataforma porque conjunta todos los servicios para un fin dado. Sin embargo, bueno, el momento de registro no es lo mismo que el momento de actividad. Cuando yo ya tengo el usuario, por si lo llamo usuarios, ya identificado, lo que sigue ya no es mover más el registro, sino avanzar sobre lo que hace. Entonces, las preguntas es qué hace, cómo lo hace, cuándo lo hace, pero ese es el individual, pero también puedes tener el dato colectivo. ¿Qué está haciendo la gente? ¿A qué horas lo hace? ¿Cuánta gente entra a un evento? ¿Cuánta gente a otra? ¿Cuánta gente repite o hace las cosas más amplias? Ese es el tipo de respuestas que te da este tipo de sistemas. Entonces, pero te los da a partir de que ya tienes la información. O sea, lo que aclara es que la plataforma ya genera información. Lo que importa es sacarla. Y si lo digo más preciso, lo que importa es pedirla. El doctor Negrete me pidió la palabra ya 2 veces, perdón. A ver, yo quería hacer 2 comentarios y creo que lo expusiste muy bien, Rubén, en el sentido de la segmentación de los grupos. Yo creo que el Congreso, tanto presencial como virtual, como bien lo decía Diego, siempre nos ha permitido saber cuáles son los intereses de nuestros médicos o de nuestros socios. Sin embargo, yo creo que en últimos tiempos, si bien lo mencionó Diego, los médicos ya tenemos, conforme vamos creciendo en práctica y vamos creciendo en experiencia, pues empezamos poniendo prótesis de rodilla con muy bonitos resultados, pero cuando ya nos enfrentamos tanto en la institución como en la práctica privada a las complicaciones, entonces vamos y buscamos en el Congreso el tema de complicaciones, el tema del paciente, ya no el paciente fácil que da el éxito, sino el paciente complicado y que me está dando un dolor de cabeza incluso legal. Entonces yo creo que eso es lo padre y es lo interesante de los congresos, es eso, que podemos encontrar una diversidad de temas y una diversidad de opciones. Y yo creo que eso es lo que, bueno, el objetivo creo que no se debe de perder, de que podamos ofrecer en esta plataforma de conocimiento con los expertos la discusión de casos y que agreguemos todos los elementos que podamos tener en cada área, en cada capítulo. Y eso me pareció muy bien de lo que lo pusiste como segmentación de públicos. Independientemente de que tenemos, como bien lo menciona Manuel, el registro y el perfil,
que, bueno, también me llama la atención lo que mencionaste de los técnicos. Siempre que yo pido información me dicen que no se puede. Y cuando yo sé que sí se puede, Sí pues, se o puede. sea, entonces es una resistencia natural de las gentes que manejan, los ingenieros y todos estos que manejan sistemas, a decirte que no se puede. Y tú le dices, no, pues es que yo quiero que se agregue esto o pues se maneje esto a través de la plataforma. Y eso me llama la atención porque lo identificas muy bien. Es como si a cualquiera de nosotros médicos nos dijeran, oye, este caso está muy difícil, ¿se puede o no se puede resolver? Y que nosotros dijéramos, no, no se puede. Pues no, si yo no puedo, hay alguien más que lo va a poder hacer o lo va a poder resolver porque ha ido a otro grado de expertise o a otro grado de conocimiento. Entonces, yo creo que siempre se pueden hacer las cosas. Y la otra cosa es que el, el, el control en el colegio es permanencia y asistencia y es básicamente que el congresista demuestre que estuvo interesado en los temas. Por eso es que diseñamos las preguntas no a manera de saber cuánto habían aprendido, sino de saber que sí habían estado conectados y no nos importaba si lo veían una, dos o tres o cuatro veces. Yo creo que esa es la parte de evaluación que nos permite cumplir tanto con el control que nos marca el consejo para los participantes y también el que nosotros podamos evaluar y pedir informes sobre cuántos médicos, quiénes lo vieron, qué perfiles se destaparon más. Por ejemplo, pues sabemos de que hay capítulos que son totalmente son populares, pues, o sea, son ¿Sí? muy demandados y hay capítulos que son un poquito menos demandados, pero creo que son públicos o grupos que están más trabajando en ciertas áreas más especializadas. Entonces, creo que para mí ese es el objetivo de mantener es que el Congreso pueda ofrecer a todos los diferentes grupos de interés médico los temas y las formas de hacerles llegar este conocimiento y ponerles y programar foros de discusión, los casos clínicos, los conversatorios y seleccionar a nuestros mejores profesores para que sean exposiciones muy claras, videos muy bien, muy bien presentados y muy bien expuestos por profesores que sabemos que van, unos jóvenes que van aprendiendo muchísimo y muy rápido, unos intermedios que están creciendo mucho y interesados mucho en la educación y unos viejos que pueden a lo mejor coordinar foros, dirigir mesas de preguntas aprovechando la experiencia de estos, ¿no? O sea, como que a cada quien le podemos dar una función de acuerdo al expertise, de acuerdo a la experiencia y también al interés personal, porque sabemos que hay médicos que siempre van a los congresos y toda su vida van a congresos a sentarse a oír. Y hay quienes siempre vamos a querer exponer o presentar algo, y hay quienes vamos a ir a discutir, y hay quienes vamos a lo social, ¿no? A la parte esta que ahorita extrañamos. Entonces, el Congreso nos da para todos. Sí, si se fijan, todo lo que han aportado tiene como eje conductor la segmentación. O sea, de alguna manera ustedes tienen clara la segmentación y yo lo que alcanzo a ver es que aún con los datos que tienen, a lo mejor por la modalidad presencial, no ha habido la oportunidad o no se ha asumido el riesgo de crear otros caminos. Por ejemplo, hacen énfasis en las complicaciones. ¿Por qué no salirnos de los capítulos, por ejemplo, y darle dentro de los capítulos un espacio al tema de complicaciones? Que al final son temas de interés, o cómo reubicar los temas menos importantes para que la gente también se atraiga al tema. Y yo aquí también me veo muy interesado porque las tres aportaciones tienen el hilo conductor de la experiencia. Entonces,
cuando un sistema nos entrega información, lo que permite es corroborar que mi experiencia está acertada. Y les pongo como ejemplo en su trabajo práctico. Ustedes nada más de ver a un paciente entrar y ver cómo camina, tienen a veces ya el diagnóstico preciso, pero tienen que pasar por los estudios, por el análisis, las pruebas, para corroborar el diagnóstico y entonces ya actuar. Entonces creo que esto juega a favor. Lo que ocurre es que estos sistemas también se están volviendo inteligentes. Entonces van a empezar a aportar información. Entonces todo lo que nos dijo Manuel que tiene guardado, es importante tenerlo guardado y sistematizado, porque nos van a alcanzar la inteligencia artificial y todo eso es oro puro, ¿no? Es oro puro. Y esto tiene que ver, por ejemplo, en el congreso anterior, los casos clínicos, había diferentes aspectos, pero los casos clínicos para mí se diluían dentro de los temas. No alcanzaba a ver cierta tendencia en los casos clínicos. Y eso es muy interesante porque al final el Congreso tiene ese sentido práctico, ¿no? Entonces, no sé si quieren alguna aportación más, pues estamos ya cerca del tiempo de cierre. Yo quiero comentar algo. Adelante, doctor. Buenos días a todos, antes que nada. Yo considero que tenemos que aprovechar la atemporalidad que nos brinda pues estos congresos virtuales, en donde un poquito resaltando lo que dijo el doctor Ho, a veces no le damos importancia a algunos capítulos, a algunos temas, pero realmente el colegio o los congresos del colegio son como un libro compendiado que uno va a revisarlo cuando existe la necesidad. Entonces yo creo que deberían, después de estar activas, pues ahora sí que sin ningún límite de tiempo, quizás en la página del colegio, pues todos los archivos, los anales de los congresos virtuales, para que cuando exista la necesidad de consultar algún tema, algún truco, alguna perla para resolver algún caso, pues poder tener acceso a las pláticas, a los consejos de los expertos. Y creo que esto no ha ocurrido. Por ejemplo, el congreso pasado se mantuvo abierto 2, 3 semanas, me parece, y después pues ya es prácticamente inaccesible a esa información, y creo que es súper valiosa que podamos poderla consultar cuando querramos y la necesitemos. Ok, gracias. Tengo ya varias las manos levantadas. La doctora Gabriela, por favor. Sí, bueno, mi intervención es pequeña. Gracias por la charla, de verdad muy interesante. Yo creo que las cosas cambiarían si desde nosotros mismos nos dejáramos decir que hay módulos menos importantes que otros, ¿no? O sea, creo que si el núcleo piensa que sus propios módulos son menos importantes, estamos mal. Creo que unos son más vistos, como bien dijo el doctor Negrete, porque es el grueso de lo que la mayoría de la gente se dedica, y otros van siendo un poco más especializados, pero que muchas veces invitarlos a que, o sea, tengo un amigo que es de adultos y cuando va al congreso se mete más en las pláticas de niños porque me dice, porque es de lo que no sé. Entonces, tal vez hacer un tipo de invitación como de diversificar el pensamiento, ¿no? No estamos viendo que se hagan expertos en otras cosas, pero sí que se haga atractivo todo, pero no decirnos nosotros mismos que otro módulo no es importante, porque ya desde ahí estamos mal, ¿no? Sí, ahí se abre otro aspecto que es la difusión. ¿Qué le mando a quién para que se interese? Demos 2 participaciones últimas, Manuel, y para que el cierre sea del doctor Negrete, por favor. Sí, me quedo con 2 cosas un poquito complementarias y puntuales. Una, al doctor Víctor Aguirre, sí es el material está dispuesto en YouTube del congreso anterior. Yo creo que vamos a hacer un esquema de difusión de que ahí está dispuesto después de que se terminó el entorno del congreso. Y 2, Rubén, yo te pediría que ya, ahorita creo que esta es la tercera sesión, la última, y estamos a punto de entrar ya a la grabación o coordinarnos para la grabación de los videos. Creo que la experiencia del otro congreso en la parte de logística, si nos puedes ayudar a cuáles son los siguientes pasos,
también para que se cierre la comunicación y la gente sepa qué va a recibir. Correcto. Bueno, sí es muy importante, aquí tocan otra vertiente, que es que el material tiene que estar disponible y no solo para consulta, para investigación. Ese sería un material oro molido para los investigadores. Lo que Manuel, sí, muchas gracias por la aclaración. Yo realmente no sabía. No sé si era pero bueno, eso es algo muy bueno para todos. sí, lo que sigue. Es un tache para mí, pero te prometo que el lunes lo empezamos a corregir con fuerza. Muy bien. Pues lo que sigue ya es tener la parrilla de temas para, sobre los videos y la persona responsable de realizarlo. Esto implica, ya tenemos solo así un conjunto de tutoriales a partir de las preguntas y dudas que hicieron, y si no se hacen nuevos, para irles explicando y acompañando para que sea más fácil y salgan todavía de mejor manera los trabajos. Entonces, el primer punto es que se tenga la parrilla, y el segundo es que en cuanto tengamos los datos nos ponemos en contacto con ustedes. En tanto, pues pueden ir preparando sus temas y ideando sus presentaciones. Le paso la palabra al doctor Negrete. Bueno, pues creo que podríamos tener más sesiones y seguirnos preparando en estos temas, pero lo más importante creo que es la disposición que han mostrado todos ustedes y eh, la buena actitud para cambiar un poquito los paradigmas que tenemos en relación a cómo hacemos nuestros congresos. Y pues ahí yo estoy muy contento, me da gusto que estemos todos y que podamos darle a nuestro congreso o a nuestros congresos un formato y una modalidad diferente, independientemente de que estemos en lo virtual y estemos en las plataformas. Yo creo que la forma como decía la doctora Morales, de asumir nuestras actitudes y nuestra responsabilidad propia en cada una de las áreas, en cada uno de los capítulos de especialización, creo que nos enriquecerá y nos seguirá enriqueciendo mucho para que tengamos eventos de prestigio y de calidad, y que sobre todo que seamos un punto de referencia, un parteaguas en la educación médica continua. Yo de verdad que estoy muy agradecido con Rubén, que nos ha ayudado en esta parte a entender y a desmenuzar todos estos conceptos de educación. Y pues muchas gracias a todos, de verdad. Solamente esperamos que ya nos hagan llegar sus programas al doctor Delgado para que podamos empezar a programar las grabaciones de sus profesores, y les ayudemos en todo lo que es la parte de logística y desarrollo para el Congreso. Pues de verdad, buenos días a todos. Gracias, Guillermo García, por estar aquí a las 7 de la mañana. Yo sé que tú te levantas más tempranito, pero qué bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, Rubén. Sigue abierto el taller para que sigue abierto, ¿no? En el foro. Sigue abierto. Y seguimos en contacto. Gracias. Buen día a todos. Buen día. Buenos días. Buenos días. Buen día. Hola, buenos días. Saludos. Hasta luego.